Cuando la gente imagina la antigua Roma, suele pensar en orden, caminos de piedra, leyes grabadas en mármol y senadores debatiendo bajo columnas. Civilización, disciplina y permanencia. Y esa imagen no es errónea. Simplemente es incompleta. Porque si hubieras caminado por esos caminos hace 2000 años, lo primero que habrías visto habría sido otra cosa. Habrías visto las cruces. Estaban situadas donde los viajeros no podían evitarlas, a lo largo de las carreteras, en las afueras de las ciudades, en colinas elegidas no por su belleza, sino por su visibilidad. No se trataba de simbolismo. Era infraestructura. Ahora bien, si has crecido oyendo hablar de la crucifixión, es posible que pienses que las historias son exageradas. Las fuentes antiguas tienden a ser dramáticas. Las tradiciones religiosas tienden a suavizar los detalles. Las versiones modernas tienden a edulcorarlas. Seguramente, piensas, no podía ser tan común. Seguramente no podía ser tan deliberado. Lo era. La crucifixión no era un castigo raro. No estaba reservada para los monstruos. No era un acto de pasión o crueldad que salió mal. Era una política. El Imperio Romano gobernaba a millones de personas repartidas por todos los continentes. Muchas de ellas no hablaban latín, muchas de ellas no se preocupaban por la ley romana. Así que Roma hablaba en un idioma que no necesitaba traducción. Un cuerpo crucificado explicaba las consecuencias muy claramente. Explicaba quién tenía el poder. Explicaba lo que sucedía cuando se alteraba el orden. Y lo explicaba sin decir una sola palabra. Si eras ciudadano romano, la crucifixión era algo de lo que se hablaba en teoría. Si eras esclavo, rebelde o súbdito provincial, aprendías sobre ella al pasar por delante de camino al trabajo. Los propios romanos no eran sentimentales al respecto. No fingían que la crucifixión fuera justa. No fingían que fuera humana. Un escritor romano la calificó como el castigo más cruel y repugnante que se pudiera imaginar, tan vergonzoso que un ciudadano ni siquiera debía mencionarlo en una conversación educada. Y, sin embargo, Roma la utilizaba de todos modos, con frecuencia, públicamente y metódicamente. El gobierno romano comprendía algo incómodo sobre la naturaleza humana: el miedo dura más que las palabras. Y un cuerpo en una cruz dura más que un decreto. Así era el orden en el mundo antiguo. Antes de Roma. Los romanos eran muy inventivos, disciplinados y despiadados. Pero en lo que respecta a la crucifixión, no fueron originales. Mucho antes de que Roma dominara el Mediterráneo, otros imperios ya experimentaban con la muerte pública. Los asirios empalaban a sus enemigos y grababan los resultados en las paredes del palacio, no como decoración, sino como advertencia. Los persas suspendían los cuerpos en estructuras de madera, elevándolos por encima del suelo, separando a los condenados de la tierra misma. No se trataba de ejecuciones destinadas a ocultarse. Eran anuncios. Roma prestó atención. Roma siempre prestaba atención. A medida que la república se expandía, absorbía más que territorio. Absorbía métodos, ideas sobre el control, ideas sobre el castigo, ideas sobre lo que el miedo podía lograr donde la persuasión fallaba. La práctica más parecida a la crucifixión romana procedía de Cartago, la gran rival de Roma en el oeste. Los generales cartagineses eran crucificados por sus fracasos. Los enemigos eran exhibidos tras la derrota. Roma luchó contra Cartago durante más de un siglo. Y cuando Roma finalmente ganó, se quedó con más que el territorio. Esto era habitual. Roma rara vez descartaba una idea útil simplemente porque provenía de un enemigo. En cambio, la perfeccionaba, la organizaba y la convertía en procedimiento. La crucifixión romana no era violencia caótica. Seguía reglas, seguía costumbres, seguía expectativas. Eso es lo que la hacía eficaz. A diferencia de las formas anteriores de ejecución, la crucifixión romana no tenía como objetivo principal matar rápidamente. Roma ya contaba con métodos más rápidos. La decapitación era eficaz. El veneno era silencioso. La crucifixión tenía un propósito diferente. Creaba tiempo. Tiempo para mirar, tiempo para pensar, tiempo para comprender exactamente por qué estaba sucediendo aquello. Un hombre ejecutado en privado desaparece. Un hombre ejecutado en público se convierte en parte del paisaje. Y Roma estaba construyendo un paisaje de obediencia.
A finales de la República, la crucifixión se estaba convirtiendo en el castigo preferido para aquellos que amenazaban el orden desde abajo, esclavos, insurgentes, criminales cuyos delitos eran políticos, lo admitiera Roma o no. Es importante comprender algo aquí. Roma no se consideraba cruel. Los romanos creían que eran prácticos. Para ellos, la crueldad era un exceso sin propósito. La crucifixión, en el pensamiento romano, tenía un propósito. Una ejecución podía influir en miles de personas. Un cuerpo podía calmar una provincia. Una cruz podía salvar a una legión de futuras rebeliones. Desde una perspectiva administrativa, era eficiente. Los escritores romanos expresaban claramente sus opiniones. Cicerón calificaba la crucifixión como el castigo más vil y degradante que se pudiera imaginar, impropio de los ciudadanos romanos, impropio incluso de ser discutido abiertamente entre ellos. Y, sin embargo, la ley lo permitía. Porque la ley no se había redactado para todos por igual. La sociedad romana estaba rígidamente estratificada. El estatus social no solo determinaba cómo se vivía, sino también cómo se podía morir. La crucifixión marcaba el fondo absoluto. Estaba reservada para aquellos que Roma consideraba prescindibles. Personas cuyo sufrimiento podía ser utilizado. Esta es la diferencia crucial entre Roma y las culturas que la precedieron. Otras utilizaban la muerte pública para atemorizar. Roma la utilizaba para gobernar. Cuando Roma se convirtió en un imperio, la crucifixión ya no era una violencia prestada. Era una institución romana comprendida por los soldados, comprendida por los gobernadores, comprendida por cualquiera que viviera bajo el dominio romano. La cruz aún no era un símbolo, era una sentencia. Y estaba escrita en todo el imperio en madera y hierro. Para comprender cómo gobernaba Roma, hay que comprender cómo castigaba Roma. Y para comprender la crucifixión, hay que ver lo cuidadosamente que estaba diseñada. Roma descubre la crucifixión. A Roma le gustaba considerarse una civilización gobernada por la razón, la ley y la tradición, y en muchos sentidos lo era, pero la razón por sí sola no basta para mantener unido un imperio que se extiende desde bosques lluviosos hasta fronteras desérticas, y la tradición significa poco para personas que nunca pidieron ser gobernadas. Lo que Roma necesitaba no era simplemente justicia, sino un recordatorio visible de las consecuencias, algo que no requiriera traducción ni explicación, algo que pudiera ser comprendido al instante por cualquiera, independientemente del idioma, las costumbres o la lealtad. La crucifixión respondía a esa necesidad. A finales de la República, Roma ya había aprendido que la rebelión no era un peligro abstracto, sino una realidad recurrente, especialmente en las provincias donde la autoridad romana se basaba en una débil cooperación y en la presencia permanente de soldados. En esos lugares, el castigo no era meramente correctivo, sino preventivo, destinado a detener la siguiente revuelta antes de que comenzara, dejando muy claro el coste de la resistencia. La ley reflejaba este pensamiento. La práctica jurídica romana no pretendía que todas las personas fueran iguales ante ella, porque la propia sociedad romana no era igualitaria. Los ciudadanos poseían derechos y protecciones que otros no tenían, y una de esas protecciones era el derecho a morir con dignidad. Los no ciudadanos, los esclavos y los acusados de delitos contra el Estado existían fuera de ese límite, y fue allí, en los márgenes de la ley romana, donde la crucifixión encontró su lugar. Los escritores romanos eran francos al respecto. Cicerón, que conocía el derecho romano tan bien como cualquiera, hablaba de la crucifixión con abierto disgusto, describiéndola como un castigo tan degradante que debía mantenerse lejos de los cuerpos, los ojos e incluso los pensamientos de los ciudadanos romanos. Sus palabras no eran una condena de la práctica en sí, sino un reconocimiento de su propósito, porque lo que hacía eficaz a la crucifixión era precisamente el hecho de que despojaba al condenado de todo rastro de honor que le quedara. El honor era muy importante en la cultura romana. La reputación, el estatus y la posición pública definían el valor de un hombre, y la crucifixión estaba diseñada para aniquilar los tres a la vez. El condenado no solo era asesinado, sino que era exhibido, inmovilizado, expuesto al ridículo, al dolor y a la impotencia, de una manera que dejaba claro que ya no pertenecía a la comunidad humana que Roma pretendía proteger. Esto no era accidental. Los funcionarios romanos entendían que un castigo llevado a cabo en privado terminaba con el individuo, mientras que un castigo llevado a cabo en público se extendía mucho más allá del cuerpo de la víctima.
Una crucifixión no era simplemente una ejecución, era un evento, escenificado deliberadamente a lo largo de las carreteras, cerca de las puertas de la ciudad o en terrenos elevados donde pudiera ser visto por el mayor número de personas posible durante el mayor tiempo posible. Se esperaba que los gobernadores mantuvieran el orden, y se les concedía amplia discrecionalidad para hacerlo. En regiones inestables, especialmente aquellas con antecedentes de disturbios, la crucifixión se convirtió en una herramienta de administración, una forma de comunicar autoridad sin el uso constante de la fuerza. Una sola ejecución, debidamente exhibida, podía hacer el trabajo de toda una guarnición. La elección de las víctimas seguía un patrón que los romanos consideraban totalmente razonable. Los esclavos que se resistían a sus amos, los delincuentes cuyas acciones amenazaban la estabilidad pública y los rebeldes que desafiaban el dominio romano eran todos susceptibles de ser crucificados, no porque sus delitos individuales fueran necesariamente peores que otros, sino porque su sufrimiento podía servir de ejemplo. La justicia romana no se basaba solo en la culpabilidad, sino también en la utilidad. En ningún lugar quedaba esto más claro que en los momentos de rebelión masiva. Cuando Espartaco lideró a miles de esclavos en una revuelta abierta, Roma respondió con una fuerza abrumadora, pero la batalla en sí misma fue solo una parte de la respuesta. Tras aplastar la revuelta, 6.000 cautivos fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, una de las carreteras más importantes de Italia, lo que garantizaba que cualquiera que viajara entre Roma y el sur pasara por una línea continua de cadáveres. No se trataba de un acto de ira descontrolada, ni tenía como objetivo principal castigar a los muertos. Era un mensaje para los vivos, un mensaje que no podía ignorarse, porque estaba integrado directamente en la infraestructura de la vida cotidiana. La carretera seguía funcionando. El comercio continuaba. Los viajeros pasaban junto a las cruces, obligados a reconciliar la eficiencia del orden romano con el coste de desafiarlo. Los funcionarios romanos no eran ajenos a la brutalidad de este sistema. Comprendían el sufrimiento que conllevaba y lo aceptaban como algo necesario, porque creían que la alternativa era el desorden, la rebelión y el lento colapso de la autoridad. Para un administrador romano, la crucifixión no era una crueldad en sí misma, sino una respuesta calculada a la realidad de gobernar un imperio sin comunicaciones modernas, fuerzas policiales ni vigilancia permanente. En este sentido, la crucifixión representaba la lógica más oscura del pragmatismo romano. Era un castigo moldeado por la experiencia, perfeccionado a través de la repetición y justificado por los resultados. Las provincias que temían a Roma tendían a permanecer tranquilas, y las provincias tranquilas eran más fáciles de gobernar. Con el tiempo, la presencia de la crucifixión se volvió tan familiar que apenas requería explicación. Los soldados sabían cómo llevarla a cabo. Las poblaciones locales sabían lo que significaba. Incluso los condenados entendían, a menudo mucho antes de que se pronunciara formalmente la sentencia, lo que les esperaba si cruzaban ciertas líneas. La cruz aún no era un símbolo y no tenía ningún significado abstracto. Era una herramienta tan habitual para la autoridad romana como los tribunales o las legiones, y tan esencial para el mantenimiento del control imperial. A principios del imperio, la crucifixión se había vuelto inseparable de la imagen de Roma en las provincias, no porque fuera constante, sino porque era inolvidable. Marcaba el límite exterior de la tolerancia romana, el punto más allá del cual terminaba la negociación y comenzaba el ejemplo. Y una vez que un castigo alcanza ese nivel de familiaridad, deja de escandalizar a la sociedad que lo utiliza, aunque sigue aterrorizando a quienes viven bajo su sombra. Esa sombra pronto caería sobre una provincia lejana que Roma consideraba difícil, problemática y permanentemente inestable, un lugar donde el orden era frágil y los símbolos de autoridad importaban más que nunca. Y en esa provincia, Roma llevaría a cabo lo que creía que era una ejecución rutinaria más, siguiendo una política en la que había confiado durante generaciones, sin saber que esta muerte en particular se negaría a ser solo un ejemplo más. ¿Cómo funcionaba realmente la crucifixión? Para comprender por qué la crucifixión tenía tanto poder en el mundo romano, es necesario alejarse del simbolismo y examinar la mecánica, ya que lo que hacía que este castigo fuera eficaz no era el misterio ni la superstición, sino su diseño. La crucifixión se ideó para prolongar el sufrimiento, hacer visible la muerte y garantizar que el proceso en sí mismo comunicara a la autoridad de Roma mucho antes de que la víctima dejara de respirar. La experiencia a menudo comenzaba antes de que la cruz se hiciera visible.
Las ejecuciones romanas solían ir precedidas de un severo azotamiento, llevado a cabo con látigos diseñados para desgarrar la piel y los músculos, en lugar de simplemente causar dolor. Esto tenía múltiples propósitos: debilitaba el cuerpo, acortaba el tiempo que los guardias tenían que permanecer de servicio y dejaba marcas visibles en los condenados incluso antes de que comenzara la etapa final. Fuentes antiguas indican que algunas víctimas morían solo durante esta fase, lo que no se consideraba un fracaso de la sentencia, sino un resultado aceptable. Los que sobrevivían eran obligados a llevar la viga horizontal de la cruz, conocida como patíbulo, por las calles públicas hasta el lugar de la ejecución. Esto no se hacía por conveniencia logística, sino para exponerlos. Los condenados se convertían en un espectáculo ambulante, una lección objetiva entretejida en la vida cotidiana de la ciudad, mientras la gente se detenía a mirar, comentar o apartar la vista. Cuando llegaban al lugar final, cientos de personas ya habían visto el castigo. El poste vertical, o estipes, solía dejarse permanentemente en el lugar de la ejecución, lo que reforzaba la idea de que la crucifixión no era un acontecimiento excepcional, sino una posibilidad constante. Una vez en el lugar, la víctima era atada a la cruz utilizando métodos que variaban según la región y las circunstancias. Algunas eran atadas con cuerdas, otras clavadas por las muñecas o los antebrazos y por los pies o los tobillos, dependiendo de lo que permitieran las prácticas romanas y los materiales disponibles. Contrariamente a las tradiciones artísticas posteriores, los clavos atravesados por las palmas no soportaban el peso del cuerpo, y las pruebas arqueológicas sugieren que los romanos lo entendían lo suficientemente bien como para ajustar sus métodos en consecuencia. El objetivo no era la muerte inmediata, sino la suspensión, manteniendo el cuerpo en una posición en la que la respiración se hacía cada vez más difícil a medida que las fuerzas se iban agotando. Una vez levantada, la supervivencia de la víctima dependía de su capacidad para empujar hacia arriba con las piernas y los brazos para aliviar la presión sobre el pecho y respirar. Con el tiempo, el agotamiento muscular hacía que este movimiento fuera más difícil, hasta llegar a ser imposible. La muerte se producía por una combinación de factores: asfixia, shock, deshidratación, exposición y, en algunos casos, infección o insuficiencia cardíaca. No había una causa única, lo que hacía que el momento de la muerte fuera impredecible y prolongado. Los guardias romanos no tenían instrucciones de mostrar piedad. Su tarea consistía en mantener el orden, impedir cualquier intento de rescate y garantizar que se cumpliera la sentencia. Esperaban, a veces durante horas, a veces durante días, dependiendo del estado de la víctima y del método utilizado. No se proporcionaba comida ni agua, y el propio entorno se convertía en parte del castigo, ya que el calor, el frío, los insectos y los animales carroñeros se sumaban a la degradación. En algunos casos, se aceleraba la muerte, ya fuera porque el tiempo era escaso o porque los funcionarios deseaban concluir el espectáculo. Se podían romper las piernas para impedir que el cuerpo se levantara para respirar, o se podía asestar un golpe final para confirmar la muerte. Estas medidas eran prácticas, no compasivas, y tenían por objeto poner fin al proceso una vez que había cumplido su propósito. Lo que seguía a menudo era tan importante como la muerte misma. Los cuerpos se dejaban con frecuencia en la cruz, a veces durante días, como advertencia continua. El entierro no estaba garantizado y a veces se negaba explícitamente, lo que prolongaba el castigo más allá de la muerte al privar a la víctima de los ritos funerarios que los romanos consideraban esenciales para la dignidad y el recuerdo. Las pruebas arqueológicas de la crucifixión son escasas, no porque fuera poco habitual, sino porque los materiales utilizados se descomponían y porque los cuerpos de los crucificados no solían enterrarse de forma que se conservaran los restos. Una excepción notable es el hueso del talón de un hombre llamado Jehoanán, encontrado cerca de Jerusalén, que muestra un clavo aún incrustado, lo que confirma físicamente las descripciones antiguas y demuestra que estos relatos no eran invenciones exageradas. La variabilidad de la crucifixión formaba parte de su impacto psicológico. No existía una forma estándar única que pudiera anticiparse o soportarse con certeza. Las víctimas no podían saber cuánto tiempo vivirían, cómo morirían o si sus cuerpos serían retirados después. Esta incertidumbre intensificaba el miedo, tanto para los condenados como para los que lo presenciaban. Desde la perspectiva romana, esta imprevisibilidad era una característica, no un defecto. Un castigo que seguía un guión fijo corría el riesgo de convertirse en algo familiar, incluso manejable.
La crucifixión seguía siendo eficaz precisamente porque se resistía a la rutina, adaptándose a las circunstancias y manteniendo al mismo tiempo su carácter esencial de muerte lenta, pública y degradante. Es importante destacar que el público romano no necesitaba explicaciones detalladas sobre cómo funcionaba la crucifixión. Ya lo sabían. La visión de la cruz bastaba para evocar toda una serie de expectativas formadas a través de la experiencia, los rumores y la memoria. Este entendimiento compartido magnificaba el poder del castigo mucho más allá del individuo ejecutado. Con el tiempo, las realidades físicas de la crucifixión se integraron en la cultura del dominio romano. Los soldados aprendían los procedimientos como parte de sus funciones. Las poblaciones locales aprendieron los signos que la precedían. Incluso el lenguaje absorbió su presencia, ya que las referencias a la cruz se convirtieron en sinónimo de la máxima deshonra. Y, sin embargo, a pesar de su familiaridad, la crucifixión nunca perdió su capacidad de inquietar, porque apuntaba a algo fundamental. Reducía a un ser humano a un objeto, inmovilizado, expuesto y muriendo lentamente a la vista de todos, lo que obligaba a los testigos a enfrentarse no solo al poder de Roma, sino también a la vulnerabilidad del propio cuerpo. Esta fue la razón por la que la crucifixión perduró como castigo durante tanto tiempo. No se basaba solo en la crueldad, sino en la claridad. Mostraba, sin ambigüedades, dónde estaban los límites de la tolerancia romana y qué sucedía cuando se traspasaban esos límites. De esta manera, la cruz se convirtió en algo más que un método de ejecución. Se convirtió en un lenguaje, hablado en silencio pero comprendido en todos los lugares donde llegaba la autoridad romana. Y en ningún lugar se utilizaba ese lenguaje con más cuidado o con más frecuencia que en las provincias donde la resistencia bullía bajo la superficie, donde el orden era frágil y la amenaza de rebelión nunca desaparecía por completo. Una de esas provincias se encontraba en el extremo oriental del Mediterráneo, gobernada con dificultad, vigilada de cerca y recordada mucho más tiempo de lo que Roma jamás había pretendido. ¿Quién fue crucificado y por qué? La crucifixión nunca se aplicó de manera uniforme, y ese era precisamente el objetivo. Roma no pretendía que el castigo recayera por igual sobre todos, ya que la propia sociedad romana se basaba en distinciones que debían ser visibles, permanentes y comprensibles para todos. La identidad de cada persona determinaba no solo cómo vivía bajo el dominio romano, sino también cómo se le permitía morir si traspasaba ciertos límites. En la base de este sistema se encontraban los esclavos, personas definidas legalmente como propiedad y, por lo tanto, consideradas prescindibles, a diferencia de los ciudadanos libres. Cuando un esclavo se rebelaba, escapaba o amenazaba a la autoridad, la crucifixión tenía un doble propósito: castigar al individuo y recordar a todos los demás esclavos lo que costaba en última instancia la resistencia. La muerte no estaba destinada a ser privada, porque la lección no estaba dirigida solo al condenado. Por eso la crucifixión se aplicaba con tanta frecuencia tras los levantamientos de esclavos y por eso Roma no dudaba en aplicarla a gran escala. La revuelta liderada por Espartaco no fue la primera de este tipo, pero sí la más alarmante, porque puso de manifiesto la rapidez con la que la clase más baja de la sociedad romana podía organizarse y amenazar la estabilidad. La respuesta de Roma fue exhaustiva, decisiva y aleccionadora, y no solo terminó con la victoria militar, sino con 6.000 crucifixiones a lo largo de la Vía Apia, dispuestas de manera que ningún viajero pudiera evitar el mensaje. La elección de esa carretera no fue casual. La Vía Apia era una de las grandes arterias de Roma, por la que circulaban comerciantes, funcionarios y ejércitos entre la capital y el sur. Al llenarla de cruces, Roma se aseguraba de que las secuelas de la rebelión se convirtieran en parte del movimiento cotidiano, transformando una respuesta militar en un recuerdo público duradero. Incluso aquellos que nunca habían apoyado la revuelta se vieron obligados a asimilar su conclusión. Sin embargo, los esclavos no eran los únicos que se enfrentaban a este castigo. Los bandidos, piratas y delincuentes acusados de robos violentos también solían terminar sus vidas en cruces, aunque la palabra delincuente en el uso romano solía ocultar algo más político. En muchas provincias, especialmente en las recién conquistadas o crónicamente inestables, la resistencia a la autoridad romana se calificaba de bandolerismo, una forma conveniente de eliminar a los oponentes mientras se enmarcaba la acción como una defensa del orden. Los rebeldes, ya fueran abiertamente organizados o vagamente conectados, eran especialmente vulnerables, porque Roma consideraba que los desafíos a su autoridad eran contagiosos.
Un acto de rebeldía exitoso podía inspirar otro, y la crucifixión tenía por objeto interrumpir esa cadena de imitación asociando la rebelión a imágenes de sufrimiento y humillación prolongados. El objetivo no era simplemente castigar la rebelión, sino hacerla poco atractiva. Los ciudadanos romanos, por el contrario, ocupaban una categoría protegida. Incluso cuando eran condenados por delitos graves, normalmente se les eximía de la crucifixión, ya que este castigo entraba en conflicto con el sentido de dignidad cívica de Roma. Un ciudadano podía ser exiliado, encarcelado o ejecutado rápidamente, pero la lenta degradación pública de la crucifixión se consideraba inapropiada para alguien que pertenecía plenamente a la comunidad jurídica romana. Esta exención reforzaba la jerarquía social que la propia crucifixión ayudaba a mantener. Esta distinción era muy importante, porque recordaba a todos los espectadores que la ley romana no solo castigaba las acciones, sino que reforzaba la identidad. La cruz no solo decía, esto es lo que pasa si te rebelas. También decía, esto es lo que eres si lo haces. En las provincias, la línea entre ciudadano y no ciudadano solía ser dolorosamente clara. Los lugareños que vivían bajo el dominio romano sin disfrutar de los derechos romanos entendían que existían en un universo legal diferente, en el que las protecciones eran limitadas y los castigos más severos. La crucifixión se convirtió en un símbolo de esa diferencia, marcando la frontera entre la inclusión y la exclusión con brutal claridad. Los gobernadores romanos dependían en gran medida de este simbolismo, especialmente en regiones donde los disturbios eran frecuentes. Se esperaba que mantuvieran el orden con recursos limitados, y la crucifixión les permitía magnificar su autoridad más allá de su alcance inmediato. Una sola ejecución, si se llevaba a cabo de manera eficaz, podía estabilizar una zona de forma mucho más eficiente que una presencia militar prolongada. Sin embargo, había un elemento de teatro calculado en todo esto, y los funcionarios romanos comprendían la importancia de elegir cuidadosamente a las víctimas. Crucificar a alguien insignificante tenía poco valor, mientras que crucificar a alguien visible, conectado o conocido dentro de la comunidad amplificaba el efecto. La muerte tenía que resonar, no simplemente ocurrir. Aquí es donde comenzó a crecer la tensión en el sistema romano, porque cuanto más se utilizaba la crucifixión para controlar la disidencia, más atentamente observaba la gente quien acababa en la cruz. Cada ejecución invitaba a la interpretación, la conversación y el recuerdo, incluso cuando su objetivo era suprimirlos. El miedo funcionaba, pero no borraba el significado, lo redirigía. Con el tiempo, la crucifixión se convirtió en una constante sombría en ciertas partes del imperio, especialmente en territorios donde la autoridad de Roma se basaba en acuerdos frágiles y compromisos incómodos. La gente aprendió a reconocer las señales que la precedían, la presencia repentina de soldados, el lenguaje jurídico utilizado para justificarla y el silencio que seguía una vez que se ejecutaba la sentencia. Y en una de esas provincias, conocida por su intensidad religiosa, su historia de resistencia y su difícil relación con el poder romano, la crucifixión pronto se aplicaría de una manera que parecía totalmente rutinaria para los funcionarios involucrados. Otro rebelde, otro disturbio, otra ejecución pública, o al menos eso parecía en ese momento. Lo que Roma no podía prever era que este uso particular de la cruz no acallaría los disturbios ni borraría un nombre, sino que crearía una historia que se propagaría más rápido y duraría más tiempo que el miedo jamás podría hacerlo. Espectáculo público y propaganda. La crucifixión solo funcionaba si se veía, lo que significaba que las ejecuciones romanas nunca se ocultaban, nunca se apresuraban y nunca se llevaban a cabo en lugares donde pudieran ser ignoradas. Roma entendía algo básico sobre el poder: un castigo que desaparece demasiado rápido suscita preguntas, mientras que un castigo que perdura las responde de antemano. La ubicación de una crucifixión se elegía con cuidado. Se preferían las carreteras que conducían a las ciudades, las intersecciones concurridas, las colinas con vistas a los mercados y los espacios justo fuera de las murallas de la ciudad, porque eran lugares por los que la gente tenía que pasar como parte de su vida cotidiana. Roma no interrumpía las rutinas diarias para mostrar su autoridad, sino que la insertaba directamente en ellas. Las personas que iban al trabajo veían a los condenados. Los comerciantes que transportaban mercancías pasaban por debajo de las cruces. Los niños crecían con estas imágenes en el borde de su campo de visión, absorbiendo la lección mucho antes de tener la edad suficiente para articularla.
De esta manera, la crucifixión se convirtió en una especie de ruido de fondo, lo suficientemente constante como para moldear el comportamiento sin exigir siempre atención. Los funcionarios romanos no necesitaban que las multitudes vitorearan o reaccionaran de forma dramática. El silencio era más eficaz. Una población que aprendía a apartar la mirada en el momento adecuado era una población que comprendía dónde residía el poder. La cruz no pedía una respuesta emocional, sino que imponía la comprensión. Sin embargo, en el corazón de este sistema había una ironía cuidadosamente gestionada. La crucifixión tenía como objetivo despojar al condenado de su identidad, reduciendo a la persona a un cuerpo y a un delito escrito en un pequeño cartel, pero el mero hecho de exhibirlo públicamente a menudo fijaba a esa persona en la memoria. Los nombres se olvidaban, pero las imágenes permanecían, y las imágenes tenían la capacidad de perdurar más allá del miedo que las había creado. Roma intentó controlar esto manteniendo la narrativa simple. Los condenados eran criminales. El castigo era necesario. El orden se restablecía. No se requería más explicación. Y, en su mayor parte, esto funcionó, porque las personas que vivían bajo el dominio romano tenían pocos incentivos para cuestionar públicamente la historia. Sin embargo, incluso el silencio tiene límites. Cuando las ejecuciones se volvieron demasiado frecuentes, o cuando los delitos parecían ambiguos, los espectadores comenzaron a notar patrones. Se dieron cuenta de quienes eran castigados con dureza y quienes eran perdonados. Se dieron cuenta de que disturbios provocaban una respuesta rápida y cuáles se ignoraban silenciosamente. Al observar el espectáculo, comenzaron a interpretarlo. Esta era la tensión inherente a la autoridad romana. La crucifixión tenía por objeto poner fin a las conversaciones, pero también invitaba a la interpretación. Cada cruz sugería no solo la culpa, sino también el contexto, y el contexto conducía inevitablemente a preguntas sobre la legitimidad, la justicia y el poder, aunque esas preguntas nunca se expresaran en voz alta. Los administradores romanos intentaron gestionar esto estandarizando la experiencia. Los procedimientos eran familiares. Los soldados seguían rutinas. Los carteles que enumeraban los delitos eran breves y deliberadamente vagos. La ejecución era la misma tanto si el condenado era un criminal violento como si se trataba de un inconveniente político. Desde la perspectiva de Roma, esta uniformidad era una fortaleza. Evitaba la compasión. Desalentaba los matices. Reducía situaciones complejas a resultados simples. Pero la uniformidad también creaba repetición, y la repetición atenuaba el impacto al tiempo que agudizaba la conciencia. Con el tiempo, la crucifixión se convirtió en parte del lenguaje visual del dominio romano, tan reconocible como los estandartes con el águila o las armaduras de las legiones. Comunicaba el dominio de manera eficaz, pero también revelaba algo sobre el propio imperio. Una autoridad que dependía de la muerte pública constante para mantener el orden era una autoridad que siempre gestionaba la posibilidad de resistencia. Hay una ironía particular en el hecho de que la crucifixión se diseñara para hacer desaparecer a los individuos en la maquinaria del castigo, al tiempo que les proporcionaba la mayor audiencia que jamás tendrían. Roma quería obediencia, no mártires, pero la muerte pública tiene una forma de complicar las intenciones. En ningún lugar era más pronunciada esta contradicción que en las provincias donde las creencias religiosas, la identidad y las expectativas políticas ya estaban entrelazadas, lugares donde la gente estaba acostumbrada a interpretar los acontecimientos de forma simbólica y donde el significado nunca estaba totalmente bajo el control romano. En esos lugares, una cruz nunca era solo una cruz. Y en una de esas provincias, la preferencia romana por la rutina, la eficiencia y la autoridad visible chocaría con una población inusualmente hábil para convertir el sufrimiento en historia. Cuando eso sucedió, el espectáculo en el que Roma confiaba comenzó a funcionar de maneras que nunca había previsto. No de forma inmediata, ni evidente, sino de manera persistente. Y una vez que el significado comenzó a viajar más rápido que el miedo, la cruz dejó de pertenecer por completo a Roma. El cristianismo entra en la historia. Desde el punto de vista romano, no había nada inusual en ejecutar a personas en Judea. La provincia tenía una larga reputación de disturbios, intensidad religiosa y una obstinada resistencia a la autoridad externa, lo que significaba que se esperaba que los gobernadores romanos actuaran con decisión y, cuando fuera necesario, de manera visible.
El orden importaba más que la sensibilidad y los símbolos de control importaban más que la aprobación local. La crucifixión, en este contexto, no era algo extraordinario. Era familiar, fiable y bien comprendida tanto por los soldados como por los civiles. Los funcionarios romanos no llegaron a Judea con la intención de dar ejemplo, los ejemplos ya estaban incorporados en el sistema. Cuando se producían disturbios, Roma respondía como siempre lo había hecho. Se arrestaba a los sospechosos de rebelión. Los cargos se simplificaban. Las sentencias se ejecutaban de manera eficiente. La maquinaria del castigo avanzaba sin ceremonias, porque las ceremonias implicaban importancia y se trataba de una rutina. Desde la perspectiva de la autoridad romana, la ejecución de un hombre acusado de provocar disturbios no era un punto de inflexión. Era una conclusión. Se eliminaba otra posible fuente de desorden. Se lanzaba otra advertencia a la población. Se colocaba otro cuerpo donde pudiera ser visto. Lo que hizo que esta ejecución fuera diferente no tuvo nada que ver con el procedimiento romano. El gobernador siguió la práctica habitual. Los soldados hicieron lo que se les había enseñado. La sentencia se ajustaba a los cargos tal y como los entendía Roma. Todo se desarrolló según lo previsto. Esa fue la ironía. La crucifixión estaba diseñada para poner fin a las historias, no para crearlas. Su objetivo era borrar a las personas reduciéndolas a una lección objetiva, un cuerpo inmovilizado, despojado de su voluntad y su voz. Se suponía que la cruz era la última palabra. Pero en este caso, la historia no terminó donde Roma esperaba. Para entender por qué, es importante recordar que la crucifixión era universalmente reconocida en el mundo antiguo como un signo de fracaso, vergüenza y derrota. Nadie admiraba a los crucificados. Nadie aspiraba a ese final. Ni siquiera los críticos de Roma la idealizaban. Un hombre crucificado había perdido todo lo que importaba en la vida pública. Por eso los primeros seguidores de Jesús no adoptaron inmediatamente la cruz como símbolo. Hacerlo habría sido impensable. Un líder crucificado no era un héroe, era una contradicción. Adorar a una figura así no solo parecía ofensivo, sino absurdo. Los observadores romanos se dieron cuenta de esto y reaccionaron en consecuencia. Una de las primeras imágenes que se conservan de Jesús crucificado no es devocional, sino burlona, y representa a un hombre adorando a una figura con cabeza de burro clavada en una cruz, acompañada de una leyenda que ridiculiza su creencia. A los ojos de los romanos, esta era la respuesta natural. La idea merecía risas, no miedo. Sin embargo, algo alteró el patrón normal. En lugar de desvanecerse, el recuerdo de esta ejecución persistió. En lugar de desalentar la asociación, parecía atraerla. En lugar de silenciar la discusión, la multiplicó, primero en silencio, luego con creciente confianza. Roma ya había visto esto antes en pequeña escala. Los mártires eran inconvenientes. Complicaban las narrativas. Convertían el castigo en testimonio. Pero esto era diferente en escala y resistencia, porque la historia que se contaba no negaba la vergüenza de la crucifixión. La abrazaba. Esto no tenía precedentes. Roma se basaba en la suposición de que nadie se asociaría voluntariamente con la cruz. El miedo dependía de esa suposición. Una vez que comenzó a fallar, toda la lógica del castigo se debilitó. La crucifixión siempre había funcionado porque alineaba el poder con el significado. Roma controlaba tanto el acto como su interpretación. Ahora, la interpretación se estaba escapando del alcance romano. Para los funcionarios romanos, este acontecimiento fue desconcertante, luego irritante y finalmente amenazador. No habían aplicado mal el castigo. Lo habían aplicado correctamente. El problema no era la ejecución, sino lo que siguió a ella. La cruz, pensada como advertencia, se estaba transmitiendo como un mensaje. La vergüenza, pensada para repeler, se estaba reformulando como un propósito. La muerte, pensada para acabar con la influencia, se estaba presentando como el comienzo de la misma. Esto no era algo a lo que Roma pudiera oponerse fácilmente, porque no estaba sucediendo en los tribunales ni en los campos de batalla. Estaba sucediendo en las conversaciones, en la memoria y en las creencias, espacios en los que la autoridad romana siempre era más débil. Por primera vez, el imperio se enfrentaba a una situación en la que su instrumento de control más eficaz estaba siendo reutilizado de una manera que nunca había previsto y que no podía impedir por completo.
La ejecución que Roma consideraba rutinaria había escapado a su función original. Y una vez que eso ocurrió, la cruz dejó de ser solo una herramienta romana. Comenzó a adquirir vida propia. Del horror al símbolo. Durante mucho tiempo, Roma consideró el movimiento que siguió a esta ejecución como una molestia más que como una amenaza. Era pequeño, disperso y socialmente insignificante, compuesto en gran parte por personas que ya vivían al margen de la vida imperial. Roma había visto aparecer y desaparecer muchos grupos de este tipo, y la mayoría desaparecían sin requerir una atención especial. Lo que Roma subestimó no fue el tamaño del movimiento, sino su relación con la cruz. Los primeros cristianos no negaban la forma de la ejecución. No la suavizaban, ni la reinterpretaban como un accidente, ni fingían que se había malinterpretado. En cambio, insistían en repetirla, describirla abiertamente y situarla en el centro de su historia, aunque ello les acarreara el ridículo y la sospecha de casi todos los que les rodeaban. Esto era profundamente inquietante desde el punto de vista romano. Se suponía que la crucifixión era definitiva. Su objetivo era acabar con la autoridad, borrar la influencia y desalentar la imitación. Sin embargo, aquí había personas que hacían precisamente lo contrario, organizando su identidad en torno al castigo diseñado para impedir esa cohesión. Al principio, la cruz en sí misma permaneció ausente de la imaginería cristiana. La vergüenza que se le atribuía era demasiado inmediata, demasiado arraigada culturalmente. Los primeros creyentes preferían símbolos indirectos, signos sencillos que evitaban la confrontación con la sensibilidad romana. El mensaje existía, pero era cauteloso. Con el tiempo, sin embargo, algo cambió. A medida que los testigos originales fallecían y nuevas generaciones ocupaban su lugar, el recuerdo de la ejecución se convirtió en narrativa, y la narrativa comenzó a superar al miedo. La cruz, antes evitada, se volvió inevitable. Las autoridades romanas observaron este cambio con creciente preocupación. Lo que había sido burla se convirtió en sospecha, y la sospecha en persecución periódica. Sin embargo, cada intento de suprimir el movimiento se basaba en herramientas conocidas: arresto, juicio, ejecución y, en algunos casos, la propia crucifixión. Era imposible escapar a la ironía. Roma volvía a utilizar el mismo lenguaje, esperando el mismo resultado, y obtenía un resultado diferente. El problema ya no era el castigo. Era el público. Las ejecuciones públicas, que antes eran eficaces para aislar y silenciar a las personas, ahora creaban figuras cuyas muertes eran recordadas, contadas y honradas dentro de comunidades muy unidas. La lógica de la disuasión dependía del aislamiento. La memoria la derrotó. Los críticos romanos seguían argumentando que la idea era absurda. Los filósofos la descartaban por irracional. Los satíricos se burlaban de ella abiertamente. Un Salvador crucificado seguía siendo, según los estándares romanos, una contradicción que debería haber colapsado bajo su propio peso. Y, sin embargo, no fue así. En cambio, la cruz comenzó a cambiar de significado, de forma lenta y desigual, no por decreto oficial, sino por repetición. Cuanto más aparecía en historias, reuniones y actos silenciosos de devoción, menos exclusivamente romana se volvía. El símbolo se estaba sacando de su contexto original y colocando en un lugar que Roma no podía regular. En el siglo III, el cambio era inconfundible. La cruz, que antes era un símbolo de desgracia, comenzaba a significar resistencia, lealtad e identidad. Lo que Roma había pretendido como advertencia ahora funcionaba como un vínculo. Este fue el momento en que el poder romano se enfrentó a un desafío desconocido. Las amenazas militares podían combatirse con la fuerza. Las amenazas políticas podían negociarse o eliminarse. Pero una reinterpretación del significado era más difícil de afrontar, porque no se anunciaba claramente y no dependía de un liderazgo centralizado. El imperio respondió de forma desigual, alternando entre la tolerancia y la represión, sin saber con certeza si se trataba de un movimiento peligroso o de una anomalía temporal. Las viejas suposiciones seguían vigentes, la crucifixión era eficaz, el castigo público funcionaba, el miedo mantenía el orden, pero se acumulaban las pruebas de que esas suposiciones ya no se aplicaban de forma universal. Con el tiempo, incluso la ley comenzó a cambiar. A principios del siglo IV, la crucifixión desapareció de la práctica jurídica romana.
Las razones eran tanto prácticas como simbólicas. El castigo ya no cumplía su propósito original, y su uso continuado corría el riesgo de reforzar las ideas que se pretendía suprimir. Cuando finalmente se abandonó la crucifixión, Roma no presentó la decisión como una admisión de fracaso. Los imperios rara vez lo hacen. En cambio, el cambio se absorbió silenciosamente en la reforma legal, como si la práctica simplemente hubiera dejado de ser útil. Pero la historia no siempre se deja persuadir por las explicaciones oficiales. La cruz sobrevivió al abandono de Roma. Superó la autoridad del imperio sobre su significado y emergió transformada, ya no como una herramienta de control, sino como un símbolo que apuntaba más allá. Lo que Roma había creado para imponer el silencio se había convertido en una de las imágenes más poderosas jamás producidas por el mundo antiguo. Y lo hizo no negando su origen, sino recordándolo. De señal de advertencia a símbolo mundial. Roma creía que entendía el poder mejor que nadie, y durante mucho tiempo tuvo razón. El imperio construyó carreteras que perduraron durante generaciones, leyes que dieron forma a tradiciones jurídicas enteras y ejércitos que rediseñaron el mapa del mundo conocido. También perfeccionó un castigo destinado a hacer impensable la resistencia. La crucifixión estaba diseñada para borrar, para humillar, para advertir, para garantizar que nadie quisiera recordar jamás a los condenados, salvo como ejemplo de fracaso. En ese sentido, funcionó exactamente como se pretendía. Hasta que dejó de hacerlo. Cuando Roma abandonó finalmente la crucifixión, lo hizo en silencio, sin ceremonias ni disculpas, como si la práctica simplemente se hubiera quedado obsoleta. El imperio siguió adelante, convencido de que la historia seguiría su ejemplo, como siempre había hecho. Sin embargo, la historia conservó la cruz. El instrumento que Roma utilizó para imponer el silencio se convirtió en un símbolo que hablaba en todos los lugares por donde habían marchado sus legiones. El castigo destinado a los miembros más bajos y prescindibles de la sociedad se asoció con la resistencia, la identidad y el significado. La muerte destinada a poner fin a una historia se convirtió en la razón por la que ésta sobrevivió. Hay cierta ironía en esto que ningún administrador romano habría apreciado. Roma no perdió el control de la cruz por una rebelión o una conquista, sino por la repetición. Al utilizarla de manera tan eficaz, tan visible y con tanta confianza, el imperio se aseguró de que nunca fuera olvidada. Los imperios prefieren que sus símbolos les sirvan. Roma aprendió, demasiado tarde, que los símbolos a veces se escapan. Las carreteras aún existen en algunos lugares. Las leyes resuenan en los tribunales modernos. El imperio en sí mismo desapareció hace mucho tiempo. Pero la cruz permanece. No como Roma lo pretendía. Y no como Roma podría haber predicho jamás.